Que Dios les bendiga, hermanos. Sean, tengan todos un buen día y sean todos bendecidos en esta mañana. Sabemos que Dios es el que bendice nuestras vidas. En este día, martes, a esta hora de la mañana ya, 10:06 de la mañana, donde vamos a poder tener la oportunidad de estudiar la palabra de Dios. Ese es el verdadero motivo de esta conexión. Y yo me siento muy contento, muy alegre. Sé que ayer nosotros tuvimos un estudio bíblico, el libro de los Romanos, y el tema del Internet nos jugó una pequeña mala pasada. No, habían problemas alrededor del sector donde yo vivo, pero doy gracias a Dios porque sé que la situación se puede mejorar, esto se puede repetir, y hoy día yo me comprometí para poder repetir nuevamente el estudio. Sé que no, a lo mejor no van a tener el tiempo para conectarse todas las personas que comúnmente están habituadas a conectarse, pero este estudio va a quedar grabado y usted después lo puede compartir, lo puede ver en las páginas que tenemos también asociadas, en la página de Antorcha de la Fe, en la página de la Escuela Bíblica Antorcha de la Fe, que es donde nosotros pasamos los estudios, pero este día lo voy a compartir por esa página. Y también pueden verlo ustedes en la página En un mismo sentir. También es una página de Facebook que nosotros tenemos. Bueno, damos gracias a Dios también porque este mismo tema del estudio bíblico nosotros lo hemos ido haciendo crecer a través de las plataformas, y ahora se ha creado otra plataforma que es la plataforma de YouTube, también nombrada de la misma forma, Escuela Bíblica Antorcha de la Fe, y que ya vamos a empezar a subir los estudios a través de esa plataforma. Y al subir los estudios a través de esa plataforma, usted va a poder verlos, va a poder estudiarlos. Es una plataforma también más rápida, con menos problemas de acceso. Es importante que usted se pueda suscribir también a la plataforma de YouTube para que las notificaciones les puedan llegar a usted y usted pueda estar ahí informado de todos los acontecimientos de la escuela bíblica. Así que Dios bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Para mí es de sumo gozo y suma alegría el poder en esta hora estar junto a ustedes y poder transmitir esta lección del día de hoy, que hoy día vamos a introducirnos en el libro de Romanos, en la sección Una fe que traspasa fronteras. Ya estamos por terminar esa sección. La verdad es que ha sido de tremenda bendición el libro de Romanos. Hemos podido nosotros ir viendo varias características. Estamos estudiando el primer capítulo y en los primeros versículos hemos sacado una esencia maravillosa sobre el pensamiento y lo que el apóstol Pablo estaba dispuesto a hacer y lo que él quería hacer por la obra de Cristo. Y hoy día yo creo que no va a ser menor el tema de este estudio, donde nosotros vamos a ir estudiando la disponibilidad que el apóstol Pablo tiene y tenía para ir a Roma, el esfuerzo que él hacía para poder ir a ver a los hermanos en Roma, y ese esfuerzo él no lo disminuía a pesar de las problemáticas, a pesar del estorbo que él tenía, a pesar de los problemas, a pesar de las pruebas y las oposiciones que este querido siervo de Dios tenía. Y también nos va a enseñar y nos está enseñando cómo nosotros podemos ser mejores servidores del reino de Dios, o sea, las características de los servidores del reino de Dios, y nos alienta a nosotros a seguir adelante, a seguir avanzando y a seguir caminando en esta senda de la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio. Así que, ¿qué les parece, mis queridos hermanos, si oramos? ¿Qué les parece si entramos en un momento de oración, en un momento de conexión con el Señor, para poder entrar en este estudio bíblico de este día, este estudio bíblico del libro de los Romanos? Vamos a orar, oremos al Señor. Buen Dios y Padre del cielo, en esta hora vamos ante su divinidad, ante su presencia. Sin ninguna duda necesitamos de su dirección, necesitamos de su guía, Señor. Necesitamos que la claridad, la sabiduría, la presencia de su Espíritu, bendito Espíritu de Dios, sea gobernando nuestros corazones, sea gobernando nuestras mentes, que nosotros podamos ser poseídos por usted en esta obra, Señor, y que podamos tener la claridad y la revelación espiritual que
tanto, Señor, necesitamos en nuestros corazones. Es la que nos hace crecer, la que nos hace avanzar, Señor, la que nos da la fuerza y el ánimo para seguir adelante. Gracias, amado Dios, gracias por todo lo que usted nos concede y por este momento que usted nos está concediendo para estudiar su palabra, para llenarnos de su palabra, Señor, en esta mañana y en este día martes, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que se va a hacer en este momento y se va a hacer de aquí en adelante. Y le pedimos que usted tome control de todos mis hermanos que están conectados, de todos mis hermanos, Señor, que van a escuchar este estudio bíblico y que van a recibir esta enseñanza, Señor, que viene de parte tuya. Padre, en tus manos estamos y que el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea glorificado. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Vamos a leer, ¿qué les parece si entramos ya al estudio bíblico del día de hoy? Voy a compartir acá este estudio maravilloso que Dios nos da. Vamos a entrar ya en el estudio bíblico que hoy día tenemos preparado. Ahí ustedes pueden ver que nosotros vamos a estudiar el libro de los Romanos. O sea, estudio del libro de los Romanos. Y vamos a entrar en la lectura bíblica. Romanos, capítulo 1, versículo 13 al 15. Esa es el párrafo bíblico que hoy día vamos a leer. Romanos, capítulo 1, versículo 13 al 15. Si usted lo ha encontrado y me quiere acompañar a darle lectura bíblica, vamos a darle lectura bíblica a este estudio. Buenos días a todos los hermanos también que están conectados. Que Dios los bendiga grandemente, ¿ya? El libro de Romanos en el capítulo 1, el versículo 13 dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Eso es muy importante que nosotros podamos subrayar esa parte, pero hasta ahora he sido estorbado. La disposición del apóstol, el deseo del apóstol era poder visitar a los hermanos en Roma, sin ninguna duda. Él tenía este gran deseo de poder estar ahí junto a los hermanos, de poder participar con ellos, de ver alguna cosecha o algún fruto espiritual en la vida de mis hermanos, ¿cierto? Pero lamentablemente para el apóstol no había podido él ir a Roma, no había podido ir a visitar a los hermanos en Roma, había tenido una disposición, dice acá que en el versículo 13, dice que, pero hermanos, él no quería que ignoraran que muchas veces se había propuesto, o sea, se había preparado, había dispuesto el poder ir a visitar a los hermanos en Roma. Mire, incluso en la versión Dios habla hoy dice, quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me he propuesto ir a verlos, pero hasta ahora siempre se me ha presentado obstáculos. ¿Se fijan? Entonces, el apóstol Pablo sí tenía una maravillosa disposición, una disposición a toda prueba, una disposición de hacer la obra de Dios, pero esta disposición, esta entrega del apóstol, este deseo, estos proyectos que él tenía para poder ir a estar con los hermanos, poder ser parte del crecimiento espiritual de la iglesia en Roma, no había sido fácil. Bueno, para eso yo tomé una frase de este gran estadista, escritor, político también del Reino Unido, el señor Sir Winston Churchill. ¿Ya? Este fue un hombre determinante en la Segunda Guerra Mundial. Él, gracias a su gestión, es tan famoso porque gracias a su gestión, él pudo detener el avance nazi en contra del Reino Unido e incluso si pasaban la línea del Reino Unido, era muy posible que el reino nazi o la nación de Alemania junto a Hitler iban a conquistar ya más fronteras y iba a ser algo desastroso. Pero la determinación de este hombre produjo que todo se estancara y pudiera retroceder el gobierno
de los nazis, ¿cierto? Y él dijo lo siguiente: la cometa se eleva más alto en contra del viento, no a su favor. Esa era una demostración, o es una frase que él entregó de la demostración de la determinación que tiene que existir cuando hay grandes propósitos por delante. Y sin ninguna duda, uno de los grandes propósitos era la predicación del Evangelio, y para el apóstol Pablo era algo inexcusable, y era algo que él tenía muy arraigado dentro de su corazón, dentro de su vida. Por eso él tenía un gran compromiso con la obra de Dios y un gran compromiso con la hermandad de Roma. Y es algo que nosotros tenemos que tomar como ejemplo. Nunca podemos dejar de pensar, hermanos, nunca podemos dejar de pensar que la vida cristiana y el compromiso de la proclamación de esta va a estar exenta de dificultades o contratiempos. Nosotros tenemos que tenerlo muy claro y arraigado en nuestros corazones, que el servir en la obra de Cristo nos va a traer muchas veces algunas dificultades, nos va a traer algunos contratiempos, nos va a traer algún tipo de oposición, y sobre todo un tipo de oposición espiritual, que eso es lo que nosotros tenemos que aclarar en esta hora, y es lo que también se nos está dando a entender. La oposición espiritual es algo que se manifiesta en el reino de Dios, porque el reino de Dios es también, y sin ninguna duda, una de las marcas es la oposición espiritual. Nosotros no estamos exentos de dificultades, y esto lo habla en el libro de Mateo. Jesucristo se los dijo a sus discípulos, que nosotros no estábamos exentos de dificultades, de problemas, no estábamos exentos de situaciones complicadas, situaciones difíciles en nuestras vidas. Por eso el capítulo 5 del libro de Mateo, en el versículo 11 y 12, bienaventurados son cuando los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa, mintiendo. Gócense y alégrense, porque su recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Imagínense, Jesucristo se los dijo. Pero aquí hay algo tremendamente paradójico. Aquí Jesucristo le dice que hay que gozarse, alegrarse cuando vienen estas dificultades y estas problemáticas. Y uno puede preguntarse, ¿y por qué yo me voy a gozar y yo me voy a alegrar por las dificultades o los problemas que yo pueda tener? Y aquí nosotros tenemos que hacer una diferenciación. Aquí nosotros tenemos que hacer una marca a lo que son las dificultades que son producidas por causa de nuestras malas decisiones, y las dificultades que son por causa de la obra de Cristo. Que eso no es por malas decisiones. Incluso a veces eso es injustamente. No nos olvidemos del relato del apóstol Pablo y de Silas, cuando se enfrentan a una joven que tenía un espíritu de adivinación, y que era una joven que era esclava, y los dueños de esta joven, dice el relato bíblico, lucraban con ella porque ella adivinaba. Entonces ella les producía mucho dinero, porque ella tenía un espíritu de adivinación. Y el apóstol Pablo se confronta a esta situación, y en el nombre de Jesucristo reprende ese espíritu de adivinación que está en la joven, y ese espíritu sale. Porque, entre paréntesis, el nombre de Cristo tiene poder, ¿ya? Y las tinieblas huyen al nombre de Cristo. Y ese es el problema que contrae, y que las tinieblas saben. Por eso hay oposición del mundo de las tinieblas frente a la realidad de la verdad de Cristo. Porque la verdad de Cristo nos trae claridad, nos trae liberación, nos trae restauración espiritual, emocional, física, y todo lo que conlleva esta restauración. Por eso el mundo de las tinieblas está tan interesado en que la verdad de Cristo no sea proclamada. Y ustedes se fijan que ellos después, porque a ellos los calumniaron, ellos fueron tomados presos y los metieron en la cárcel, ¿cierto? Y sufrieron, dice la Biblia, grandes maltratos. Entonces, pero ellos se gozaban, ellos se alegraban, ellos cantaban a Dios, porque ellos sabían que estaban sufriendo por la causa de Cristo. Incluso ahí dice, gócense y alégrense. ¿Por qué? Porque su recompensa es grande en los cielos. Pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Pero yo quiero empezar a marcar un precedente a través de este estudio bíblico, que verdaderamente la oposición es parte de la realidad, y las dificultades es parte de la realidad de la obra de Cristo, ¿cierto? Incluso el mismo Jesús, en el capítulo 13
de Lucas, versículo 34, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los mensajeros que Dios te envía, ¿cierto? Muchas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos, y ahí Jesús le transmite esta palabra a Jerusalén, eh, entendiendo que Jerusalén no había cumplido la verdad de Dios, no había aceptado la verdad de Cristo, y que también él iba a experimentar ese tipo de oposición, y lo podemos ver en los relatos bíblicos, que Jesús murió en el madero de la cruz, fue vituperiado, fue insultado, fue maltratado injustamente, porque él fue cambiado a muerte por una persona que realmente merecía ser crucificado, que era Barrabás, ¿cierto? Porque él había estado en contra del Imperio Romano, él había hecho cosas que habían perjudicado al Imperio Romano, y él era una persona que no producía ningún tipo de bienestar al, imperio, al pueblo judío ni a la comunidad, pero injustamente él había sido, Jesucristo había sido crucificado, pero esto era bíblico, ¿cierto? Él era el justo, y por lo tanto no, por lo tanto él iba a padecer injustamente. Y eso es lo que ocurre, y eso es lo que pasa con aquellos que sirven en la obra de Cristo, que muchas veces injustamente son vituperiados, injustamente se opone, se oponen contra la verdad, se oponen en contra de sus vidas. Nosotros podemos preguntar: ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué pasa esto? Porque detrás de esto hay una oposición maligna, la oposición del reino de las tinieblas. Bueno, Jesucristo marcó este precedente, Jesucristo mostró que esto iba a ser así, y él también lo vivió a través de la crucifixión, a través de ese proceso de crucifixión, y también nos habla a nosotros que también nosotros vamos a sufrir, y los profetas también lo sufrieron, los apóstoles también lo sufrieron, ¿cierto? Aquí hay otros versículos bíblicos donde habla sobre la realidad de la oposición, la realidad del sufrimiento por la causa de Cristo, pero la importancia que nosotros tenemos que tener, y tenemos que entender por qué nosotros estamos sufriendo, por qué nosotros a veces tenemos oposición en el reino de Dios. Y aquí dice el primera de Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 14, dice: si sois vituperiados por el nombre de Cristo, y esto es muy importante, que toda esta oposición, toda esta incomprensión, toda esta lucha que nosotros podemos tener, no es por causa de lo que nosotros produzcamos, no es por causa de lo que nosotros hagamos, no es por causa de los proyectos que nosotros tengamos, sino es por causa del nombre de Cristo. ¿Qué dice? Cuando nosotros sufrimos por causa del nombre de Cristo, o somos maltratados por causa del nombre de Cristo, dice: dichosos sois, dichosos. ¿Por qué tenemos que estar dichosos? ¿Por qué tenemos que estar gozosos? ¿Por qué tenemos que sentirnos alegres en nuestra vida cuando sufrimos por causa del nombre de Cristo? Porque algo estamos produciendo que está como dando resultado esta oposición. Porque dice: pues el Espíritu de gloria, o sea, el Espíritu Santo de Dios y de Dios, reposa sobre vosotros. Imagínense. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. O sea, nos damos a entender que nuestra vida está alumbrando la verdad de Cristo. Y obviamente al mundo de las tinieblas esto no le agrada. El libro de Hechos, en el capítulo 7, en el versículo 52, dice: al cual de los profetas no persiguieron sus padres, ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos. ¿Ve? Ahí también deja de manifiesto que los profetas también sufrieron, los profetas también fueron incomprendidos. Y esto, lo más curioso de todo esto, que aquí le habla directamente al grupo religioso de la época, el grupo de los fariseos, y se suponía que ellos, como llevaban la verdad de Dios en sus vidas, y ellos estudiaban, entregaban a la verdad de Dios, ellos tenían la gran responsabilidad de dirigir al pueblo de Dios y dirigir al pueblo judío hacia Dios. Pero no fue así. Ellos persiguieron y no comprendieron y no entendieron, porque ellos su deseo no era servir a Dios, su deseo era servirse a ellos mismos. El libro de Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 10, dice: hermanos míos, tomad por modelo de aflicción y paciencia a los profetas que hablaron
en el nombre del Señor. ¿Ya? Aquí el hermano Santiago, este gran siervo de Dios, también le habla a los hermanos de la diáspora, que ya no están en la nación judía, después de que ellos salieron de Jerusalén, salieron de la ciudad de Jerusalén, a todos los hermanos que estaban fuera del pueblo judío de la ciudad de Jerusalén. El hermano Santiago les escribe y les habla y les dice que ellos tienen que entender que también los hermanos han sufrido, si es que ellos están sufriendo algún problema, alguna dificultad, alguna aflicción, que tienen que tener paciencia, porque los profetas también sufrieron por anunciar y hablar la verdad, hablar esta verdad espiritual. ¿Ya? Vamos a seguir adelante. Bueno, la posición en el apóstol Pablo no era una oposición pequeña, y esto es algo que nosotros tenemos que comprender y algo que nosotros tenemos que entender. El apóstol Pablo sufrió grandes oposiciones, y los hermanos también lo sufrieron, aquellos que estaban dispuestos a servir en la obra de Cristo, aquellos que estaban dispuestos a transmitir el mensaje de Dios. Ellos sufrieron oposiciones tremendas, oposiciones complicadas en sus vidas. Y el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica y le dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios. Miren, ellos vinieron a ser imitadores. El apóstol Pablo estaba realmente admirado de la labor de los hermanos en Tesalónica y sobre todo de la entrega espiritual que ellos tenían. Entonces, él les dice: ustedes vinieron a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea. ¿Y en qué llegaron a ser imitadores de los hermanos en Judea? No se olvide que ahí partió el movimiento del Espíritu Santo, ahí partió la iglesia cristiana, ahí partió los cristianos o los del Nuevo Camino, ¿cierto? Ahí se fundaron las grandes iglesias al principio del mover del Espíritu Santo, después del Pentecostés. Y la iglesia en Judea pasó tremenda oposición. ¿Y por qué pasó tremenda oposición? Porque la iglesia en Judea estaba justo ahí donde estaba la base de los hermanos fariseos, o las personas, los fariseos y todos aquellos que estaban en oposición a la hermandad, estaban en oposición a la iglesia de Cristo Jesús. Ahí también fue donde juzgaron a Jesús. Entonces, ellos estaban siempre en una continua oposición. Los hermanos en Judea estaban siempre en una continua oposición. Y ellos pasaron a ser imitadores de la iglesia judea. ¿Por qué? Porque habéis padecido de los judíos. O sea, ellos también padecieron. Ellos también tenían oposición. Ellos también tenían problemáticas por la obra de Cristo, por anunciar la palabra de Dios, por anunciar la palabra del Evangelio. Y esto es algo, hermanos, que no es ajeno. Por eso, hermanos, tenemos que entender que si nosotros en esta hora tenemos algún tipo de oposición, si nosotros en esta hora tenemos algún tipo de problemática por anunciar la palabra de Dios, tenemos que seguir este ejemplo, gozarnos, alegrarnos, porque sabemos que Dios está en nosotros y se está moviendo en nuestras vidas, ¿cierto? ¿Qué sigue diciendo? Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. A nosotros nos expulsaron y no agrada a Dios. Y se oponen a todos los hombres. No agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Y Dios les bendiga a cada uno de los hermanos, ahí están saludando, que Dios les bendiga también a ustedes grandemente, los hermanos que están en este estudio bíblico. Yo sé que es temprano, este es un estudio de repetición para que se pueda subir después de la página, pero igual que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, ¿cierto? Voy a seguir con el estudio bíblico y ustedes se dan cuenta de la persecución actual. Se dan cuenta que no solamente hay persecución o hubo persecución en la época del apóstol Pablo, sino ahora, actualmente, hay una persecución que se está generando en distintas partes del mundo. Una persecución que se está generando en distintas partes del mundo. Y ahí está, vemos que en Corea del Norte, una de las grandes persecuciones, hay una oposición tremenda en Corea del Norte, y la verdad es que hay que orar por nuestros hermanos allá en Corea del Norte, porque es increíble, a pesar de que Corea del Norte es un país tan cerrado, un país que está entregado a las ideologías anti-Dios, y podemos ver que hay hermanos y hombres y mujeres que creen a Jesucristo, que están sufriendo la persecución. Sí que hay que orar por ellos. También en algunos países en Asia, en algunos países del Medio Oriente, también están sufriendo persecuciones y persecuciones tremendas, duras los hermanos. Aquí podemos ver un gráfico, si usted lo puede ver en esta hora, aquí podemos ver un gráfico que habla sobre las persecuciones. ¿Ya? Hay una página que se llama Puertas Abiertas, usted puede buscarla,
esta página habla acerca de las misiones y acerca de las persecuciones en distintas partes del mundo y los lugares más complicados. Y que inclusive yo, la verdad es que doy gloria a Dios y gracias a Dios por todos esos hermanos que han sentido el llamado a las misiones. Y es importante que nosotros tengamos en conciencia que hay hermanos que sienten el llamado a las misiones y que ellos entregan todo para que la obra de Cristo sea glorificada, incluso hasta sus propias vidas. Ahí podemos ver este gráfico, que hay distintos colores, distintas imágenes, está el color negro, está el color rojo, y ahí se va degradando el color, y esto habla acerca de los tipos de persecución: persecución absoluta, persecución extrema, ¿cierto? Persecuciones severas, incluso hasta una persecución moderada, pero persecución al fin y al cabo. Bueno, aquí hay unos números que yo saqué de esas páginas y dice que 2.983 cristianos son asesinados. Imagínense, anualmente. Esto no es una cifra menor, es una cifra realmente que podemos entregar y que es de preocupar. Así que tenemos que seguir orando, tenemos que seguir viendo que hay hermanos que realmente están sufriendo cosas extremas por la causa de Cristo y que han dado su vida por la causa de Cristo. También dicen que 9.488 iglesias son atacadas al año, atacadas, destruidas, se oponen frente a estas iglesias, y la verdad es que es complicado vivir esta situación. También vemos que hay 3.711 cristianos detenidos anualmente por causa de la obra de Cristo. Bueno, y estas cifras van cambiando. Lamentablemente, muchas veces no bajan estas cifras. Muchas veces se incrementan. Así que es necesario que nosotros podamos estar clamando, podamos estar orando por nuestros hermanos en distintas partes del mundo. Bueno, aquí vamos a ver un video que habla acerca de algunos lugares, algunos países que son extremos en la persecución de la obra de Cristo y hermanos que están sufriendo en todos esos lugares. La ONG cristiana Open Doors vuelve a advertir con su informe del aumento de la persecución contra los cristianos a nivel mundial. Certifica que unos 245 millones de cristianos en todo el mundo sufren algún tipo de persecución. O dicho de otra forma, 1 de cada 9 cristianos son perseguidos a causa de su fe. De los 150 países examinados, Open Doors registra 73 con un nivel de persecución alta, muy alta o extrema. Si hace 5 años se hablaba solo de persecución extrema en Corea del Norte, ahora a la lista se añaden otros 10 países más. De nuevo es el país del dictador Kim Jong-un el primero en la lista. Se desconoce cuántos cristianos pueden estar prisioneros en los campos de reeducación. Solo el hecho de poseer una Biblia puede significar la muerte o la cárcel, no solo para quien la posea, sino incluso para 3 generaciones de una misma familia. En Afganistán, abandonar el Islam se ve como una traición castigada hasta con la muerte. Los cristianos están obligados a practicar su fe en secreto. Incluso si una persona es sospechosa de relacionarse con alguien de otra religión, puede ser condenada a muerte. Somalia es el tercer país de este pódium de la intolerancia. La iglesia está prácticamente desaparecida en un país donde hace décadas que reina el caos. Socialmente se identifica ser somalí con ser musulmán, con lo que los escasos cristianos que permanecen en el país viven en la absoluta clandestinidad. La milicia yihadista Al-Shabaab mata a cualquiera sospechoso de haber abandonado el Islam. En una Libia rota por la guerra, muchos conversos del Islam son perseguidos incluso por su propia familia. Es imposible definirse como cristiano. Miles de subsaharianos que atraviesan el país para llegar a Europa caen en redes de tráfico de seres humanos. Si son cristianos, su suerte puede llegar a ser incluso más terrible, siendo víctimas de horribles torturas y violaciones. El último de los 5 países donde peor se trata a los cristianos es Pakistán. Allí la ley antiblasfemia constituye un peligro para los cristianos que pueden ser condenados a muerte. Un ejemplo es la agonía de Asia Bibi, resuelta finalmente con su liberación tras 8 largos años de un encarcelamiento inhumano. Los cristianos son además considerados ciudadanos de segunda y por ello despreciados. En países como Irak, el año pasado en el número 10 de este ranking y este año en el 13, la situación ha mejorado levemente para los cristianos tras la desaparición del Estado. Preocupa la vuelta a la lista de otros países como Marruecos, donde Open Doors certifica que la situación para los cristianos ha empeorado.
aquí, hermanos, podemos ver sin ninguna duda que la persecución lamentablemente es muy fuerte, es muy dura en distintas partes del mundo, y hay muchos hombres y mujeres que creen en Dios igual como creemos nosotros y que buscan a Dios, y están siendo tremenda y terriblemente perseguidos. No podemos dejar de orar por aquellos que están sufriendo por la causa de Cristo. Ahora sí, nosotros tenemos que empezar a pensar y a meditar cuál es el sufrimiento que nosotros tenemos en nuestras vidas por la causa de Cristo. Y aquí en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, en el versículo 17, el apóstol Pablo nos habla acerca de esta realidad. Dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y esa es una pregunta que nosotros pudiéramos hacernos en esta hora. Una pregunta personal que cada uno de los que estamos escuchando este estudio bíblico y que lo estamos analizando y que lo vamos a escuchar, deberíamos hacernos. ¿Cuáles son las marcas de Cristo que están en mi vida? ¿Llevo las marcas de Jesús en mi vida? La verdad es que es algo que nosotros tenemos que pensar, tenemos que meditar, y sin ninguna duda tenemos que respondernos en esta hora y tenemos que hacernos esta pregunta y hacernos este cuestionamiento. Porque muchas veces pensamos que sufrimos por la causa de Cristo, que tenemos problemáticas grandes por la causa de Cristo, pero la verdad es que nuestros problemas son mínimos. Nuestros problemas a veces son hasta incluso, yo sé que cada uno vive una realidad diferente, una realidad distinta, pero a veces hasta incluso son insignificantes frente a la realidad que muchos hermanos a nivel del mundo están sufriendo por la obra de Cristo. Y nuestros pequeños problemas nos traen un desánimo tan grande que a veces estamos pensando incluso no seguir avanzando en la obra de Dios, no seguir caminando en la obra de Dios, porque alguien encontró que lo que estábamos haciendo estaba mal, o porque alguien se opuso o tuvo un comentario que no nos agradó, o porque alguien nos miró mal, o porque alguien no nos saludó, o porque hemos tenido un desacuerdo con alguien. Y pensamos que hasta aquí nomás hemos llegado porque la verdad no quiero seguir adelante en la obra de Dios. Es que yo creo que también hay una mala enseñanza en muchas de las realidades cristianas que nosotros vivimos, a través de una enseñanza exitista, una enseñanza que nos habla y nos proclama que servir a Dios es para hacernos millonarios, es para que nosotros tengamos una vida fructífera y genial y maravillosa en esta realidad humana. Y la verdad, hermanos, nosotros somos embajadores del reino de Dios. Nuestro reino no está aquí, somos parte del reino de Dios. Nosotros viviremos en la gloria. Como dijo un teólogo en un escrito, para aquellos que no creen en Dios, esta realidad, la realidad del mundo, la realidad humana, va a ser el único cielo que van a ver. Pero para aquellos que creen en Dios, este va a ser el único infierno que van a ver. Sin desmerecer lo maravilloso de la creación de Dios, sin desmerecer de todo lo glorioso que Dios es, pero vemos que todavía este mundo y esta sociedad sufre dolores de parto ante la venida de Cristo. Y nosotros tenemos que entender que el único momento que haya paz y una verdadera paz es cuando el príncipe de paz se establezca con su reino aquí en la realidad de la humanidad. Eso todavía no sucede. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que entender, tenemos que comprender que nuestra vida tiene que llevar realmente las marcas de Cristo y tiene que realmente avanzar frente a todas estas situaciones y dificultades que se nos pongan por delante. Y esto nos da una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una palabra de fuerza. Por eso el apóstol Pablo en las primeras frases le dice a los hermanos en Galacia, a los hermanos a través del libro de Gálatas: de aquí en adelante nadie me cause molestia. O sea, la verdad es que no quiero que me estén causando problemas por cosas tan pequeñas e insignificantes, cosas que pueden solucionarse entre ustedes y cosas que pueden hablarse y arreglarse en el momento. Y ustedes la engrandecen, ustedes la hacen tan importante que frente a todo el trabajo y frente a toda la realidad y al sufrimiento verdadero de la obra de Cristo no son nada. O sea, hermanos, despierten, hermanos, entiendan que lo que ustedes están viviendo en Dios es mayor que los problemas y las dificultades que a lo mejor son muy mínimas frente a nuestras dificultades, que son muy mínimas frente a la obra de Cristo. El apóstol Pablo sufrió una tremenda y una fuerte oposición. En su vida de ministerio, él vivió una oposición muy fuerte, una oposición muy marcada, muy compleja, muy difícil. Y este capítulo de 2 de Corintios, el capítulo 11, el versículo 23 al 28, es un escáner
un escáner de la vida del apóstol Pablo, y es un escáner que nosotros nos tenemos que hacer. Un escáner que usted y yo, mi hermano y mi hermana, se tiene que hacer. Nos tenemos que confrontar frente a esta realidad que vivió el apóstol Pablo. Yo lo voy a invitar a que veamos este capítulo de 2 Corintios, el capítulo 11, el versículo 23 al 28. Y la verdad, hermano, yo le aconsejo que usted lo tome, lo enmarque este capítulo y estos versículos, lo enmarque y lo coloque en un lugar donde usted sepa que cuando llegan momentos difíciles, llegan momentos angustiosos en su vida, llegan momentos de complicación, usted se pueda ver frente a este escáner de este capítulo de la Biblia, de los sufrimientos de nuestro querido hermano y apóstol en Cristo, nuestro hermano apóstol Pablo, y podamos ver y comparar nuestras vidas frente a esta realidad que él sufrió, y para poder seguir avanzando. Mire lo que dice este libro, dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. No se olvide que había una fuerte oposición en la iglesia de Corinto. Estos dos libros son libros que son tremendamente buenos para estudiarlos, para ver las realidades internas de la iglesia. La iglesia de Corinto fue una iglesia que el apóstol Pablo fundó, el apóstol Pablo la formó. Incluso en una parte le dice el apóstol Pablo al comienzo de estas cartas, le dice: ustedes podrán tener muchos ayos, y la palabra ayos significa maestro. Ustedes podrán tener muchos maestros, pero solamente uno fue el que los formó a ustedes, que fue en este caso el apóstol Pablo, ¿cierto? Él los fundó, él los formó, él dio mucho de su vida en la obra del crecimiento de la iglesia de Corinto. Pero la iglesia de Corinto tenía tremendos problemas, problemas de división, problemas de discusión, problemas de orgullo, problemas de vanagloria, y habían perdido el enfoque espiritual que realmente tiene que tener el pueblo de Dios. Y cuando nosotros, es increíble, hermano, pero cuando nosotros podemos entender, y aquí el apóstol Pablo les hace entender a ellos, porque había muchas otras personas que llegaban a la iglesia y se anunciaban como grandes oradores y grandes apóstoles. Incluso en la versión Dios habla hoy, él habla acerca de los superapóstoles. A mí me gusta mucho en esa parte de la versión Dios habla hoy, cuando el apóstol Pablo confronta la realidad de estos hombres que iban a confundir a la iglesia de Corinto. Y lo más terrible de esto es que ellos recibían la palabra de estos hombres. Aquí me acuerdo de una historia, me acuerdo de la historia de un hombre que pastoreaba ovejas, y invitó un día a su amigo evangelista al campo donde pastoreaba las ovejas. Y lo que más le sorprendió a su amigo evangelista es que este pastor de ovejas llamaba con ciertos gritos y ciertas voces, llamaba a las ovejas, y las ovejas venían, y venían todas. Y este hermano evangelista le dijo a su amigo: oye, déjame intentarlo a mí, a ver si es que yo puedo hacerlo. Y él le dijo: hácelo. Y el hermano evangelista hizo los mismos sonidos, hizo los mismos gritos, dijo las mismas palabras, y las ovejas no vinieron. Lo hizo una, lo hizo 2 veces, incluso intentó una tercera. Y se sintió muy sorprendido y le preguntó el hermano evangelista a este amigo pastor de ovejas, le dijo: oye, pero ¿por qué las ovejas no vienen si yo estoy haciendo el mismo ruido, estoy diciendo las mismas palabras, estoy haciendo lo mismo que tú? Entonces el pastor de la oveja le dijo: mira, amigo mío, las ovejas tienen una particularidad. Cuando la oveja está enferma, escucha un sonido y lo asimila con cualquier sonido, lo asimila con el sonido de su pastor. Escucha cualquier sonido y lo asimila con el sonido de su pastor. Pero cuando la oveja está sana, entiende cuál es la voz del pastor y sabe y lo sigue. Qué maravilloso. O sea, hermanos, muchas veces cuando estamos enfermos espiritualmente, nosotros podemos dejarnos guiar y llevar por cualquier viento de doctrina, por cualquier enseñanza o por cualquier idea que no esté alineada a la verdad de Cristo. Por eso es tan importante, hermano, que nosotros podamos ver y entender la doctrina de Dios y podamos ver lo que este apóstol y este hombre de Dios sufrió. Y aquí el apóstol los confronta, le dice: son ministros de Cristo. Y aquí dice, hablo como si estuviera loco. ¿Por qué habla así? Porque el apóstol no es la intención de él de vanagloriarse. La intención de él no es que él demostrar que él es más que los demás. No, es para que realmente se refleje lo que está viviendo una persona o un hombre, o lo que él ha vivido y lo que él sufrió por la causa de Jesucristo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. Y aquí, hermano,
Si yo me detuviera aquí y yo le preguntara a usted y me preguntara a mí mismo, ¿cuántas de estas cosas yo he sufrido por la causa de Cristo? ¿Cuántas de estas cosas yo he vivido por la causa de Cristo? ¿Me puedo comparar a lo que el apóstol vivió? ¿O puedo realmente exponer mi problema o mi dificultad o lo que me está deteniendo en esta hora, en la obra de Cristo, lo que me está deteniendo mi vida espiritual, está deteniendo mi caminar en Dios? ¿Puedo yo compararlo a esto? Si todavía lo que yo estoy viviendo no se compara a esto o no llega ni siquiera a los talones de lo que esto es o lo que esto significa, verdaderamente creo que tenemos mucho por qué seguir adelante y ponernos en pie y seguir avanzando, ¿cierto? De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, o sea, 39 azotes. 5 veces, ¿no? 3 veces he sido azotado con varas. Wow. Una vez apiedrado. 3 veces he padecido naufragios. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, o sea, yendo a predicar, a hablar la palabra de Dios, muchas veces ha tenido que ir transitando, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro entre falsos hermanos. Y esto es importante, yo lo voy a subrayar, hermano. Después de todos estos peligros, después de todas estas dificultades, después de todas estas problemáticas, más encima ha tenido peligro de personas que profesan ser cristianos, profesan ser servidores de Cristo, pero son traidores a la obra de Cristo y realmente producen un gran dolor en la vida de la obra de Cristo y en la vida del apóstol Pablo. Desleales. Y esto lo podemos ver. ¿Y por qué me quiero detener un segundito aquí? Porque muchas veces nosotros tenemos una palabra muy arraigada en nuestros corazones. Me siento tan desilusionado de los hermanos de la iglesia, me siento tan desilusionado de la hermana o del hermano, me siento tan desilusionado del pastor, me siento tan desilusionado de los líderes, por eso no sigo a Cristo. El apóstol Pablo sufrió esto y sufrió también el haber experimentado comunión con aquellos que habían traicionado la verdad de Cristo y habían traicionado también su vida, ¿cierto? Pero a pesar de eso, él seguía en trabajos, en fatigas, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Que Dios les bendiga, hermano. Increíble, esto es increíble. O sea, este escáner que nosotros nos estamos haciendo en esta hora es algo que realmente tenemos que considerar profundamente, mis hermanos, profundamente, mis amigos en la fe. Es algo que nosotros tenemos que confrontarnos. Que a pesar de todo, el apóstol Pablo estaba dispuesto a seguir adelante, a pesar de todo este sufrimiento, a pesar de todas estas complicaciones, a pesar de todas estas dificultades. El apóstol Pablo sabía cuál era el propósito que estaba en su vida y él estaba dispuesto a seguir adelante, sea lo que sea, ocurra lo que ocurra, pase lo que pase. Él estaba dispuesto a seguir adelante, seguir en la brecha, seguir caminando en la obra de Dios y en el propósito de Dios. Él sabía y entendía el llamado que él tenía. Qué glorioso es esto. Qué maravilloso es esto. Y ya yo con esto voy a terminar este estudio del día de hoy. Y yo les quiero decir algo y les quiero transmitir algo, hermanos. Siempre me acuerdo cuando era muy pequeño, cuando yo era pequeño, el pastor que predicaba, él decía algo. Y nunca se me olvidó y espero que ustedes también lo guarden en su corazón. Él decía, hermanos, aunque sus vidas estén probadas, aunque usted se sienta ya morir, aunque usted ya no quiera seguir adelante, aunque usted vea que tiene un montón de problemas y dificultades, sea como sea, llegue aquí. Sea como sea, siga adelante. No se suelte la mancera. Dios está con ustedes y Dios los va a sostener. Gloria a Dios. Hermanos míos, es así la obra de Cristo. Así que hay mucho camino que resta.
Si tú, hermano y hermana, te sientes en esta hora angustiado, complicado, preocupado, afligido, no, tenemos mucho porque a lo mejor sentirnos así por la situación que estamos viviendo en la actualidad, por esta situación de pandemia, pero yo te quiero decir en esta hora, en el nombre del Señor, que te fijes los sufrimientos que estos hombres vivieron y los sufrimientos que mis hermanos en todo el mundo están viviendo, y ellos, a pesar de todo, siguieron adelante y siguieron avanzando, porque estas son las marcas de Jesucristo sobre nuestras vidas. Hay que seguir adelante, hay que seguir proclamando la palabra de Dios, hay que seguir anunciando la palabra de Dios, y hay que concentrarse en el propósito mayor y superior que Dios nos presenta. La palabra de Dios trae bendición a muchas personas. Dichosos, bendecidos aquellos que proclaman la palabra de Cristo, las buenas nuevas del Evangelio. Que Dios les bendiga grandemente. Ha sido una tremenda bendición y un tremendo gusto poder llegar hasta este momento de esta enseñanza bíblica del día de hoy. Y ahí estamos. Y la verdad es que espero que haya salido bien, espero que haya sido bendecido usted, mi querido hermano, mi querida hermana. Yo saludo a todos mis hermanos también que están en Perú, que también están conectados. Acá también de Curanilahue, hermanos que están acá en Santiago, y todos los que van a ver este estudio bíblico, ¿ya? La verdad es que el día de ayer, como les decía, tuvimos unos problemas con el internet, unos problemas con la conexión, que fue a nivel más masivo, y por eso en esta mañana estoy repitiendo el estudio bíblico. Pero bueno, mientras lo pueda hacer, mientras pueda transmitir este estudio y pueda ser de bendición para algunos hermanos y hermanas en la fe, vamos a seguir haciéndolo. Que Dios les bendiga grandemente. No se olvide conectarse con las páginas que tenemos, YouTube, y con la página web que también estamos teniendo y las páginas de Facebook. La verdad es que todo esto lo hacemos con un conjunto de pastores y hermanos para que usted sea bendecido. Saludo a mi pastor Guillermo también, que está ahí en Perú. Que Dios te bendiga grandemente, mi buen amigo. Grandemente seas bendecido, hermano mío. Nuestra hermana Andrea Magaña también, que Dios le bendiga. Nuestro hermano Silvio Franco también, que Dios le bendiga. De Buenos Aires, parece, ¿no? Que Dios les bendiga grandemente. A todos ustedes, un abrazo, bendiciones, dicen los hermanos, y también un abrazo y bendiciones para ustedes. Ahí va a quedar los estudios, van a quedar en la página Iglesia Antorcha de la Fe, también están compartidos por la página En un mismo sentir, y también Escuela Bíblica Antorcha de la Fe. También son páginas de Facebook, están compartidos estos estudios bíblicos. Espero que les haya bendecido. Si en algo me he equivocado, obviamente lo vamos a mejorar. Estamos comenzando en este tema de las redes sociales y queremos hacerlo mejor para la obra de Cristo. Un gran abrazo. ¿Qué les parece si oramos y damos gracias por este estudio? Bendito Dios y Padre del cielo, agradecemos en este momento este estudio bíblico que usted nos ha permitido experimentar y aprender más sobre la palabra, sobre su palabra. O sea, mire este versículo bíblico, el versículo 13, donde el apóstol Pablo nos habla de la disposición que él tenía, y que a pesar de que él tenía una disposición grande para ir a visitar a los hermanos, había oposición en su vida, y una fuerte oposición, pero él no menguó, él no se mantuvo ahí, él no bajó los brazos, Señor, sino que siguió adelante. Él expresó que él tenía muchas ganas de ir, incluso escribió esta carta, una carta de tremenda bendición que nos ha bendecido y nos seguirá bendiciendo al estudiarla, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, por mis hermanos, gracias por las iglesias y por todos aquellos que van a escuchar este estudio y por todos aquellos que están conectados. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Espíritu de Dios, que estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. La paz de Dios sea con ustedes. Fue un agrado poder haber estado en este estudio bíblico en esta mañana de día martes, y nos vamos a encontrar prontamente. Acuérdense que hoy día también tenemos palabra de Dios en la tarde, y así toda la semana también tenemos palabra de Dios. Hoy día estamos en la conexión desde Piura, desde Perú. Así que para que ustedes también se puedan conectar a las 20 horas con el pastor Guillermo Mascareño, tenemos palabra de Dios, y mañana tenemos programas de bendición, y así sucesivamente todos los días. La paz de Dios sea con ustedes, y estamos prontamente a conectarnos. Chao.